Esta es la tercera parte de nuestro tema general de este mes de diciembre, aclaraciones necesarias acerca del nacimiento de Cristo. Aclaraciones necesarias acerca del nacimiento de Cristo. Ya iniciamos la primera ocasión haciendo aclaraciones teológicas. ¿Qué significó teológicamente que Cristo naciera, que el Dios mismo naciera? ¿Cómo pudimos ver esa encarnación, la manifestación de la triunidad de Dios? Y ahora, bueno, la semana pasada vimos aclaraciones históricas. Importante entender que Jesucristo no es el producto de una mitología ni de un proceso de leyenda que se ha ido acuñando en el tiempo y que ha cobrado hasta un valor mercantilista. No, la Navidad es un proceso, es una evidencia histórica de lo que Dios hizo y ha hecho. Ahora, vamos en esta mañana a ver otra aclaración necesaria acerca del nacimiento de Cristo. Y ahora lo veremos según San Mateo. Hemos visto según San Juan, hemos visto según San Marcos, San Lucas, y hoy veremos según Mateo. Una aclaración más acerca del nacimiento de Cristo según Mateo capítulo 1. Y esta aclaración la veremos en los versículos 1 al 17. Nuestro pasado familiar establece nuestra condición pecaminosa. No así con Jesús, aunque él tenía un legado familiar humano. Una vez más, esta es la aclaración que veremos en esta mañana acerca del nacimiento de Cristo. Nuestro pasado familiar establece nuestra condición pecaminosa, pero no así con Jesús, aunque tenía un legado familiar humano. Hoy haremos una observación a los antepasados de Jesús de acuerdo con el registro bíblico que tenemos en Mateo, en el capítulo 1. Y es importante hacer esto para aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con su humanidad. Hay un elemento de transmisión, de herencia, que se pasa de padres a hijos. Se llaman genes. Los genes llevan información que determina nuestros rasgos, es decir, aspectos o características de cómo somos y que nos transmiten nuestros padres, es decir, los heredamos de ellos. Muchos de nosotros nos parecemos a nuestros padres en muchas cosas, a veces en el rostro, otras veces en la forma de cuerpo, en la morfología, otras veces en la forma de andar incluso. Creo que ese es uno de los rasgos distintivos que se pasan, la forma como andamos y cómo nos movemos. Los hijos heredan pares de genes de sus padres. Un niño o una niña recibe una serie de genes de su padre y otra serie de genes de su madre. Esos genes pueden combinarse de muchas maneras. Es por eso la razón que algunos miembros de la familia se parecen mucho, mientras que otros no se parecen tanto. Así como los genes pueden determinar rasgos similares, también pueden determinar ciertas condiciones, inclusive médicas. Y a eso se le llama una herencia de genes dominantes o recesiva. Ahora, esto es importante, hermanos. Es hasta la quinta generación, hasta donde se puede rastrear de manera segura nuestros antepasados, mediante los genes. Pero a partir de la 15ª generación es prácticamente imposible saber quiénes serán nuestros antepasados mediante los genes. Puede hacerse mediante un registro histórico, mediante los servicios civiles de registros o las actas de nacimiento se puede hacer, pero no ya por los genes. En la 15ª generación hay posibilidad del menos de 1% posible de que se pueda rastrear a nuestros antepasados. La razón es que se han mezclado tanto los genes ya a partir de la 15ª generación hacia atrás, que es imposible saber de dónde proviene este gen y de aquel gen. Están tan mezclados ya que es imposible saberlo. La mayoría de nosotros, hermanos, recordamos a nuestros abuelos, algunos de ellos. Pero estoy casi seguro que la mayoría que está aquí no saben los nombres de sus bisabuelos, no saben quiénes fueron sus bisabuelos. ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? Dime el nombre de tu bisabuelo, Ruth. Paterno. ¿Cómo? Francisco. ¿Tú, Elsa, también? ¿Él no es tu abuelo? Es mi bisabuelo.
¿Tu bisabuelo? ¿Este abuelo? Sí. Sí me acuerdo. ¿Tu bisabuelo, no te acuerdas? De mi bisabuelo, se llamaba Celsa, mi bisabuela, y Francisco, mi bisabuelo. Sí, ¿verdad? Abuelos de mi Ujú. mamá. Bueno, digo, es raro. La mayoría no los conocen o no saben quiénes fueron, ¿verdad? Yo conocí a mis bisabuelos maternos. Sí los conocí siendo un niño. Tendría unos 3, 4 años. Los conocí una ocasión que llegaron a Querétaro. Solamente los vi una sola vez, nada más. Vi a Isaac García, bueno, a él no lo conocí, son mis abuelos paternos, pero sí vi a Joaquín Aguilar, que fue el abuelo de mi mamá, y Delfina Mondragón, que fue la abuela de mi mamá. Y solamente conozco por nombre a mis bisabuelos paternos, Isaac García y Enedina Ruiz. No conocí a mi abuela paterna, no la conocí, ella murió cuando mi papá era un adolescente, casi un joven, pero sí conocí a mi abuelo, Agustín, y también conocí a mi bisabuelo, José. Él murió de 110 años, mi bisabuelo José, así que lo conocí caminando todavía él y yendo de donde vivía hasta nuestra casa, a llevarnos siempre una bolsa de dulces cada mes o 2 meses, no recuerdo, pero caminaba largos caminos y llegaba hasta la casa. Él murió casi de 110 años. Pero ahora déjenme decirles por qué el interés de esto, hermanos, de este tema en cuestiones de genealogía. Es de suma importancia para establecer en respecto a Jesucristo, la genealogía, 2 posiciones fundamentales en cuanto a doctrina. Es importante la genealogía de Jesucristo y entender estas cuestiones, hermanos, porque nos ayudan a entender 2 posiciones importantes y fundamentales en la doctrina. La primera es saber que aun cuando se diluye nuestro origen rastreado por los genes después de la 16ª generación y que prácticamente es imposible saber de dónde venimos mediante los genes, la posibilidad de saber de dónde venimos después de esta generación es prácticamente 0. Y sin embargo, todos los seres humanos mantenemos un gen que nos va a llevar de manera inequívoca y directa hasta nuestro primer antecesor, o diría último antecesor en la tierra, y que es el primer hombre, Adán. Hay un gen que sí se mantiene en todos nosotros y que a todos nosotros nos va a llevar a ese primer hombre en la tierra. Ese es un gen espiritual que se llama pecado. Ese gen espiritual del pecado fue introducido a todos los hombres por un hombre, el primero. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pecamos, hermanos? ¿Por qué todos los hombres pecamos? Porque tenemos un gen espiritual que fue introducido por el primer hombre. Ese gen es el gen del pecado. Ahora, ese gen es real. No es cuestión simplemente de llamarle así. Ese gen realmente, hermanos, existe. Se transmite físicamente dentro de nuestra naturaleza física, y Adán se lo pasó a sus hijos y a sus hijos, así hasta llegar a todos nosotros. Ese gen es real, sí está, existe y se pasa físicamente de padres a hijos, así por todas las generaciones. En Romanos capítulo 7, versículo 17 al 18 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, vean, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, versículo 18 dice, perdón, ahí está, ya completo, ¿verdad? Dice, así que entonces esa condición pecaminosa, dice, mora en mí, y aclara, en mi carne, está en mi carne. El gen pecaminoso está en la carne y por eso se le llama naturaleza pecaminosa. ¿En dónde está? En la naturaleza física. Está dentro del cuerpo del ser humano. La naturaleza física es una naturaleza pecaminosa. Dice Efesios 2:13 a este respecto:
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, me equivoqué en el versículo, ¿verdad? Para hablar acerca de que esa naturaleza física en la cual vivíamos antes está en nosotros también. Está heredada de nuestros padres y está también de los suyos, y así entonces llegamos hasta Adán. Esa es la primera cosa importante para entender la genealogía, la importancia de una genealogía. Que hay una transmisión del pecado que se pasa desde Adán a sus hijos, estos a sus hijos, y así a sus hijos, hasta llegar ahora, actualmente, a todos nosotros que tenemos este gen pecaminoso, y también se lo pasaremos a nuestros hijos mediante nuestra naturaleza física. Nuestra naturaleza física contiene el pecado. Esta naturaleza física es pecaminosa. Tiene una naturaleza pecaminosa llamada la carne. Y esa carne no solamente es una manera de establecer, no es una forma nada más de establecer algo espiritual, no. Esta naturaleza física llamada la carne contiene pecado. Así que todos los nacidos con cuerpo físico tienen esa naturaleza física y pecaminosa. ¿Cuándo serán pecadores? Cuando su naturaleza física se manifieste en pecado. Entonces serán pecadores de práctica, pero ya contienen dicha naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cuándo se manifestará? Siempre se va a manifestar. En toda persona se va a manifestar la naturaleza pecaminosa. Todos algún día pecaremos. Tenemos un grupito de bebés ahorita muy bonitos, ¿verdad? ¿Cuántos bebés tenemos? ¿5? 5 bebés, bueno, 5 bebés hay ya. Y los vemos muy bonitos, ¿verdad? Lo vemos y vemos qué lindos todos ellos, ¿verdad? Los bebés, niños y niñas. Pero en algún momento serán indefectiblemente pecadores de práctica, porque su naturaleza física pecaminosa los va a llevar indefectiblemente a pecar. ¿En qué momento? No lo sé, no lo sé. Pero en algún momento harán o pecarán. Ahora, esa es la primera cosa importante que nos ayuda a establecer una genealogía. Ahora quiero que noten la segunda cosa importante, que la genealogía también nos ayuda a entender de manera doctrinal. Y la segunda doctrina que establece las genealogías es muy importante, es importantísima. Y esa segunda cosa es que Jesús, a pesar de tener un antecedente de herencia por parte de María, su madre, Jesús no heredó el gen del pecado. Es decir, Jesús tenía un cuerpo perfectamente humano, pero sin la naturaleza pecaminosa. Y la Biblia es enfático en decirnos que Jesús nunca pecó. Pero hemos dicho y hemos establecido anteriormente en otras ocasiones que Jesús tenía un cuerpo humano perfecto, real, verdadero. No pudo haber sido medio cuerpo o 99% cuerpo humano, no, era 100% su cuerpo. Pero ¿cómo es posible si hemos dicho que si todo cuerpo y toda naturaleza física contiene pecado o contiene la naturaleza pecaminosa y que pecará indefectiblemente, ¿cómo es posible que Jesús no haya heredado el gen del pecado? ¿Cómo es que es posible si tuvo una naturaleza física perfecta? Bueno, en un momento lo vamos a probar respecto a esto, pero la Biblia es enfática en decirnos que Jesús nunca pecó. Él nunca pecó. Vean esta serie de textos que lo declaran de muchos que hay en la Escritura. Jesús nunca fue pecador y nunca pecó. Hebreos 4, 14 y 15 dice, por tanto, ayúdenme a leer ustedes, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, como cualquier hombre con cuerpo físico, fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca pecó. Capítulo 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote, leamos,
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es declarado que Jesús jamás tuvo ninguna mancha en su vida. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, nunca conoció pecado. No que no supiera que era el pecado, no que no supiera o que no viera el pecado en otros o no identificara el pecado. Nunca lo conoció en su práctica, jamás hizo pecado. Isaías 53, 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aún se predijo que jamás pecaría. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que él apareció para y no hay pecado en él. No hay pecado en él. Esta es una de varias declaraciones, de muchas declaraciones respecto a la persona de Jesucristo. Nunca cometió pecado. ¿Pero tuvo un cuerpo completamente humano? Hermanos, ¿lo tuvo? Sí lo tuvo. Y si todo cuerpo humano contiene una naturaleza pecaminosa, ¿por qué Jesucristo nunca la tuvo? ¿Cómo es esto posible? Si Cristo era un verdadero humano con un cuerpo físico normal. Y para entender esto, entonces es que hacemos algunas aclaraciones derivadas de la genealogía de Mateo que se nos presenta en nuestro pasaje y veremos en esta mañana. Mateo capítulo 1, estamos ahí por favor, hermanos. Vayan todos a Mateo capítulo 1. ¿Cómo es que Jesucristo, siendo verdaderamente humano, nunca pecó, nunca tuvo pecado y nunca hubo en él naturaleza pecaminosa? Versículo 1, leamos, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así comienza Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo. Eso no significa que todo el libro de Mateo es un libro de genealogía. Así comienza Mateo, este párrafo es un subtítulo de este párrafo estableciendo la expresión libro de genealogía. Esa expresión es totalmente hebrea y literalmente significa árbol genealógico. La palabra libro y árbol tiene una connotación muy similar. De hecho, si ustedes van a Apocalipsis, encontrarán también ese árbol de la vida, y también algunos lo traducen como libro de la vida. Así que en ese sentido, la palabra aquí, libro de la genealogía, simplemente significa de manera literal árbol genealógico de Jesucristo. Es exactamente la expresión que también encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 1. Y en ese árbol genealógico es precisamente con el que abre Mateo su tratado para dejarnos ver la soberanía de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán, dice Génesis 5:1. El libro de las generaciones de Adán. No está diciendo que todo el libro de Génesis son el libro de las generaciones o un libro de genealogías. Está diciendo que este es la genealogía o el árbol genealógico de Abraham. Así que entonces este árbol genealógico con el que abre Mateo su tratado para dejarnos ver la soberanía de Dios, quien no solamente cuidó la línea por la cual vendría su hijo, sino que a propósito hizo que esa línea, los personajes, hombres y mujeres, fueran parte de esa línea genealógica. Ahora usted diría, si hubiera, hermanos, en nuestros antepasados hubiera gente muy, muy mala, como dicen aquí en Juárez, malandra, ¿verdad? Muy atrás, diríamos, bueno, los hijos van a heredar esos genes y así a sus siguientes genes. Bueno, y si hubiera gente muy educada y muy moralista, pues también lo heredarían así. Bueno, eso pensaríamos. ¿Qué pensarían ustedes de Jesucristo y su genealogía? ¿Qué sería la más adecuada y correcta, humanamente pensando, hermanos? Esta genealogía de Jesucristo fue establecida por Dios mediante un acto soberano, donde Él escogió quiénes serían sus ancestros
y sus antecesores, y que es precisamente esa lista a la cual tenemos que hacerles algunas aclaraciones en esta mañana para poder entender el realce del nacimiento de Cristo como un verdadero humano, pero que nunca pecó ni heredó naturaleza humana, aun cuando tenía naturaleza humana correcta. No heredó una naturaleza humana pecaminosa. ¿Cuáles son algunas aclaraciones como estas? Bueno, la primera aclaración es esta. Esta genealogía no es la genealogía de su madre María. Esta no es la genealogía de su madre María. Esta es la genealogía de su padre postizo, es decir, José. Vean el versículo 16, por favor, hermanos. Versículo 16. Dice, y Jacob al final, ya al final de la genealogía, porque ahí comienza. Abraham engendró a Isaac y ahí viene toda la genealogía y llega hasta el versículo 16. Al finalizar dice, leamos, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Aclara bien, dice, Jacob engendró a José, siguiendo esa genealogía. Y luego aclara, marido de María. Por lo tanto, esta genealogía no es la genealogía de María, su madre, es la de su padre postizo. En su carácter de padre legal de Jesús, entonces esta genealogía le confería a Cristo el derecho, si bien en ese momento no era tan importante ni respetado en esos momentos porque estaban subyugados por los romanos, pero sí le concedía el derecho a Jesús de ser heredero al trono, porque José era de la línea directa de David, de donde provenían todos los reyes de Judá. Así que Jesús no era hijo verdadero de José, pero sí era un hijo legal de José. De hecho, Mateo se encarga de reafirmar esto en el mismo versículo al no seguir la misma fórmula de todos los versículos anteriores, donde dice, miren, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob engendró a Judá sus hermanos, Judá engendró a Tamar, ya viene siempre, y Aram engendró, y Salmón engendró, Isaí engendró, Salmón engendró, y así llega entonces hasta Jacob, y Jacob engendró a José. Y no sigue después, y José engendró a Jesús, porque no lo engendró José. José no engendró a Jesús. Simplemente dice que era marido de María, de la cual nació Jesús. Así que Mateo se encarga bien de darnos a conocer que José nunca participó en engendrar a Jesús. Cuando se llega a este momento, es claro al decir que era marido de María, de la cual nació Jesús, de la cual, aclara, de la cual, es un énfasis muy importante. La palabra es femenino en singular, de la cual, indicando claramente que Jesús nació únicamente de María. Esta aclaración es muy importante porque establece no solamente quién era la madre, sino que era la única que participó en engendrar a Jesús, de la cual, no de los cuales, de la cual nació Jesús. Nació de María y no de María y José. Esta es una evidencia escritural quizás más fuertes que encontramos respecto a la declaración de que el nacimiento de Cristo era virginal. Por cierto, dentro del idioma español, hermanos, el nombre de José tiene, como la mayoría de los nombres, todos los nombres en español, un hipocorístico, es decir, una forma familiar y abreviada como llamamos a nuestros hijos por su nombre. No les decimos por su nombre, ¿verdad? Normalmente a los Robertos le decimos Beto, a los Víctor le decimos Vic, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Que ya todos conocemos. Casi no nos decimos el nombre así de manera así muy tal como es, ¿verdad? Porque cuando le decimos, como que ya expresamos que estamos enojados de pronto, ¿no? Y así sucede, de hecho así pasa, ¿no? Cuando nuestros papás nos llamaban por el nombre ya así bien como era, es que ya estaban enojados y normalmente de cariño nos dicen de esta manera, por ese hipocorístico, es decir, la forma familiar de llamarnos. Y como todos sabemos, hermanos, ¿cuál es el hipocorístico de José? ¿Cuál es? Pepe, ¿verdad?
Pepe es el hipocorístico de José. ¿Y qué significa? Bueno, si ustedes rastrean un poquito esta parte, hermanos, Pepe no es P-E-P-E, no es así. De hecho, es P y P, o sea, P, la letra P y la letra P. Y así se le ponía, Pepe. Así que de alguna manera se usó esto para establecer que los Pepes, en aquellos tiempos, el Pepe no era el padre que engendró, sino el padre que adoptó. Y así se llamaba. Y por lo tanto, Pepe significa padre putativo, es decir, alguien que engendra, alguien que le da su nombre y que lo adopta como su hijo. Es padre putativo, es decir, un padre postizo. Y aquí está la soberanía de Dios al escoger y dirigir a José para que se casara con María. Y así cumplir su plan soberano y dirigir a José en ese sentido, hermanos, y cumplir todo lo que Dios quería para con su hijo Jesús, que fuera de la descendencia de David. No tomó a otro de otra tribu, sino lo tomó de la tribu de Judá, para traer con eso el derecho legal de que Jesús fuera el heredero al trono, que lo es, y que un día se va a manifestar como rey, verdadero rey, tal como él se lo había prometido al mismo David, porque este es el cumplimiento de la promesa davídica. El pacto davídico que Dios hizo con David lo hizo que un día se sentaría un descendiente de él, se sentaría en el trono para siempre, ya no habría más movimiento, el último sería el último y para siempre. En 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13, está la promesa hecha a David respecto a esto, y dice 2 de Samuel 7, 12 y 13, y cuando tus días sean cumplidos, le está diciendo el Señor a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, aquí hay una mezcla del proceso del cumplimiento de la profecía. Comenzó con Salomón, pero no culminó con Salomón, porque dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, esto no se cumplió con Salomón, evidentemente. ¿Por qué? Porque cuando Salomón llegó al trono, hizo algo que a Dios no le agradó, de tal manera que Dios dijo, voy a sacarte de aquí y de tu familia y voy a dividir el reino. Así que ese reino fue dividido con el hijo de Salomón, Roboam. Y a partir de entonces, ya el trono no fue estable para todo Israel, pero un día Dios establecerá un reino sobre todo su pueblo, con uno que será para siempre el trono establecido. ¿Quién es? Jesús, Jesucristo. Ahora, para enfatizar más esta condición legal de Jesús de ser hijo legítimo al reino de David por medio de José, Mateo establece como una premisa al empezar la genealogía en el versículo 1. Vean por favor, hermanos. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y comienza diciendo, ¿de dónde comienza, hermanos? Hijo de David. Hijo de Abraham. Ahora, hubiera sido más fácil comenzar con Abraham porque era el último. Abraham fue antes que David. Pero ¿por qué David, hermanos, comienza diciendo hijo de David? Porque Mateo quiere enfatizar a sus lectores que son judíos, porque este evangelio de Mateo fue escrito para los judíos originalmente, para que ellos entendieran todo el desarrollo de quién era Jesucristo. Entonces, quiere establecer que Jesús, al cual va a llegar al final, es un hijo descendiente de David y por lo tanto Jesús es el verdadero rey. De hecho, cuando nació Jesús, vinieron unos magos diciendo, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Había profecías claras que el hijo que nacería, el Mesías, sería verdadero rey. Así que comienza Mateo su genealogía estableciendo el origen inmediato, legal, de Jesús con derecho al trono. Es hijo de David y luego después llama hijo de Abraham y comenzará entonces con Abraham el desarrollo de toda esta genealogía. Para dejar en claro entonces y probar que la analogía en detalle es Jesús, hijo de David, y legalmente es descendiente de reyes y del rey David, y él también será entonces el rey. Y para seguir remarcando ese derecho legal al trono,
Esta genealogía pone un énfasis todavía mucho más importante porque hay que entender esto, lo siguiente, hermanos. Esta genealogía de Mateo fue arreglada por el Espíritu Santo para establecer una verdad a todos los judíos, pero también a todos los demás. Esta genealogía está arreglada de manera muy importante. No están todos los nombres aquí. Omite algunos nombres porque la quiere dividir en 3 bloques. Vean el versículo 17, por favor. ¿Cómo la divide David esta genealogía? Perdón, Mateo esta genealogía. Vean, por favor, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vean el arreglo que hace Mateo. Divide toda la genealogía de Jesucristo diciendo que las generaciones están divididas en 3 grupos de 14. Desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación, 14. Y de la deportación hasta Jesucristo, 14 generaciones. Ahora, ¿por qué hizo Mateo esto, hermanos? Dividir y acomodar las genealogías en 3 grupos de 14. ¿Por qué hizo esto? Bueno, en hebreo, los nombres, hermanos, tienen un significado numérico. De hecho, en hebreo, hermanos, no existen los números como tales. No hay nombres como nosotros 1, 2 y 3. Los nombres, los números se enuncian de acuerdo al alfabeto hebreo. Aleph es 1, Bet es 2, Gimel es 3 y así van. Van por todo el alfabeto hasta el número 9. Y después del 10 comienzan por grupos y se siguen el orden todavía, 10, 20, 30, y se van acomodando ahí y luego ya se va siguiendo así de esta forma. Así es como los hebreos enumeran sus números por las letras del alfabeto. Ahora, esto indica entonces, porque hay una gran conexión entre los nombres, entre los números en el pueblo judío. Casi todos los nombres tienen un significado numérico y todos los números tienen un significado de nombre. De tal manera que lo que se llama la gematría, una especie de interpretación judía, aluden siempre a este tipo de cosas, los nombres con los números y todo ello. Claro, hay a veces un excesivo abuso de todo esto que lo lleva a declarar cosas incorrectas, pero de que es innegable que los nombres y los números tienen una relación, así es entre los judíos. Y Mateo lo demuestra. Mateo demuestra esta relación. ¿Cómo lo hace? Dividiendo la genealogía en grupos de 14. 14, 14 y 14. Ahora, ¿saben ustedes a qué corresponde el número 14? ¿A qué nombre? Ya lo he dicho anteriormente, pero ustedes ya se los voy a mencionar. Bueno, el alfabeto hebreo es Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet es la D, es el número 4. Así que David tiene 3 consonantes. En el alfabeto hebreo no existen las vocales, no hay vocales. Las vocales se pronuncian, pero no se escriben o no se escribieron originalmente. Se tuvieron que escribir después para identificar a qué se refería, pero no existen las vocales. Así que el nombre David tiene la D, la B y la D. Así que la D es 4. La B, Bafet, es 6. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Et, Baf. Así que Baf es 6. 4 y 6, 10. ¿Y el próximo? Dalet, 14. 14. Lo que Mateo hizo fue hacer esto. Fue dividir la genealogía de Cristo para que cada vez que se llegara a un bloque como este dijeran, así que la genealogía o el árbol genealógico de Jesucristo, hijo de David, es, y menciona a todos ellos, David, 14. Y desde David hasta la deportación es David, 14. Y desde la deportación hasta Jesucristo es David, 14. Así que entonces, Jesucristo tiene todo el derecho, y remarca esto, legal de ser el rey esperado. Y eso era para mantener la mente de sus oyentes judíos la identidad de Jesús como un hijo legal de David. Esta es la primera aclaración, hermanos. Primera aclaración de la genealogía de Jesucristo. Jesús no nació de José, no fue engendrado por José. Esta genealogía es una genealogía que
es de José, pero llega hasta María. No es de María esta genealogía, es de José. Ahora, la segunda aclaración a esta genealogía. Esta genealogía contiene nombres de mujeres. Esta genealogía contiene nombres de mujeres. En las genealogías oficiales o legales que se escribían en el templo, donde se guardaban esos registros, no había en esas genealogías nombres de mujeres. ¿Por qué? Porque las genealogías se establecen a partir de los hombres, entre los judíos. Es a partir de los hombres que se establecen las genealogías. Y así lo pueden ustedes observar, ¿verdad? Desde un principio. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac en Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahora sigan, por favor. Judá engendró ¿de qué? De Tamar, la primera mujer. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Sara es hombre, no piensen que es mujer. Y a Sara, Fares es Rom y es Rom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, una mujer, a Boz. Boz engendró de Ruth, otra mujer, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahora, no menciona el nombre. Dice, de la que fue mujer Urías, de la mujer de Urías. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién? Betsabé. Así que hay 4 nombres mencionados aquí de mujeres. Y esta genealogía contiene el nombre de mujeres. ¿Cuál es la razón? Porque contenga nombre de mujeres. ¿Y por qué se establece entonces la procedencia mediante los hombres, pero aquí se menciona mujeres? Bueno, Mateo incluyó estas 4 mujeres, 3 de las cuales estaban relacionadas con actos muy vergonzosos. Por ejemplo, Tamar, que se menciona en el versículo 2 y 3, mediante un acto vergonzoso que hizo Tamar, podríamos calificarlo incluso de un acto incestuoso, tuvo a un hijo de su suegro, Fares. Perdón, de su suegro a Fares. Su suegro era Judá y tuvo a Fares. Así que se menciona a Tamar, y Tamar cometió un acto que ustedes lo pueden después verificar en el libro de Génesis, que fue todo aquello que hizo. Ahora, también aparece en esta lista Rahab, y el solo calificativo que se le da nos dice cuál era la característica de esta mujer. Rahab, ¿qué? La ramera. Entonces se incluye Tamar, una mujer que se vistió de prostituta y se acostó con su suegro y tuvo de allí un hijo, un acto reprobable. Y luego aparece Rahab, llamada la ramera, y después de ella viene Betsabé. ¿Y qué pasó con Betsabé? Y aquí se aclara, de la que fue mujer de Urías. De la que fue mujer de Urías. Miren, la Biblia no trata nunca, hermanos, el Señor nunca trata de tapar las cosas, nunca. Aclara el pecado como tal, aclara las condiciones como tales pecaminosas de los hombres. El Señor no trata de, si hubiera una manera que el Señor quisiera ponerlo más callada esta circunstancia de la genealogía de Jesucristo, pues sería aquí la genealogía de Jesucristo, tratar de tapar estas condiciones, pero dice de la que fue mujer de Urías. Está hablando también de un acto de adulterio que cometió David. Ahora, siempre decimos que David, y por supuesto que él fue porque ostentaba el poder y hizo lo que quería. Pero también Betsabé nunca dijo nada. Ella nunca dijo nada a su esposo. Ella nunca mencionó nada a su esposo. Así que en cierta manera, en los tiempos actuales alguien diría que fue una situación consensuada. Podría ser, podría no serlo. El hecho mismo es que el Señor no quiere tapar esto, ni lo quiere esconder. De aquí salió un rey. ¿Cuál rey? De este acto de adulterio, Salomón. Bueno, primero hubo un hijo, el cual murió, pero después de ahí salió
Salomón. Salomón, un hijo que el Señor también iba a darle de una manera muy, muy especial. La mujer de Urías. Habría mucho que hablar de cada uno de estos casos, hermanos, en estas situaciones, no porque fueran mujeres, sino simplemente porque es muy importante observar aquí cómo es que el Señor no trata de ocultar absolutamente nada del antepasado de nuestro Señor Jesucristo, de sus progenitores antepasados. Ella, a diferencia de las otras dos, fue una víctima de traición. Hizo traición, homicidio y abuso. Nació también Salomón posteriormente. Pero luego en el versículo 6 también se menciona a otra mujer. La cuarta mujer era una gentil. Eso era peor que todas las cosas para un judío. Peor que todas las cosas. Si hay algo que los judíos pueden aborrecer más que cualquier cosa, que alguien les haga algo, que inclusive el adulterio, o que inclusive el incesto entre ellos mismos, todo ello, si algo aborrecen ellos más es que se les relacione con los gentiles. Eso es terrible para todos ellos. Y aquí aclara también el versículo 6, la cuarta mujer dice es, ¿quién? Ruth. Y aclara, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Asa, y así llegó. Perdón, me brinqué en la parte, ¿verdad? Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Cuál era el nombre calificativo que se le daba a Ruth? La Moabita. Y se aclara, la Moabita porque la Moabita, hermanos, los moabitas eran enemigos acérrimos de los judíos. Y está metida dentro de la genealogía de Jesucristo. Ahora, ¿por qué quiso Mateo incluir, o el Espíritu Santo, hermanos, a través de Mateo incluir a estas mujeres en la genealogía de Jesús? No nos cabe la duda, hermanos, que el propósito podría haber sido muy específico, porque incluso Mateo fácilmente podría brincarse a estas mujeres, nada más simplemente mencionar a los hombres, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque con ello también estaba el Señor manifestando no solamente algo especial para los judíos, que incluso ofendía todo el orgullo de la prosapia judía, porque también transgredía la costumbre judía de incluir solamente a hombres y ofendía la moral hipócrita de los judíos al incluir a mujeres de mala reputación, y afrentaba la religión judía, incluir a mujeres paganas, Rahab, y además de todo eso también estaba, además, el mismo hecho de que la reputación de muchos de ellos, de los hombres que están aquí, también era cuestionable. Y en otros casos, era también comprobadamente repugnante la de muchos hombres. Se menciona esta genealogía a reyes que eran los peores de Israel, los peores. Los peores reyes de Israel están aquí también mencionados entre todos ellos. Por ejemplo, Manasés. Dice la Biblia que nadie hizo tanto mal ni pecó tanto como Manasés, que incluso puso a su hijo y lo quemó a fuego para el dios Moloc. Pero nadie como ellos. ¿Cuál es la razón de todo esto? Simplemente manifestar la soberanía de Dios al otorgarle gracia y misericordia a hombres y mujeres que no son dignos de Dios y de ser parte de la genealogía de Jesucristo, sino del juicio y de la muerte. En otras palabras, esta generación es una prueba de la gracia, o esta genealogía es una prueba de la gracia de Dios. A Dios le plació traer a través de un linaje corrompido y pecaminoso a su Hijo perfecto y santo para entonces salvarnos, recordando con este el primer antecedente de su soberanía sobre la salvación. Y por ello el inicio de la genealogía se dice que esta es la genealogía de Jesucristo, que es el árbol genealógico de Jesucristo, y qué peculiar forma de establecer la misión y la naturaleza de la persona más importante de este mundo, con una genealogía de hombres perversos y mujeres de dudosa reputación. Este es un nombre compuesto de Jesús, Jesucristo. Jesús significa el Salvador y Cristo el Mesías. Así entonces establece el propósito al nacer de un origen divino, libro o árbol genealógico de Jesucristo. No solamente dice de Jesús, sino de Jesucristo. Jesús el Salvador, Cristo el Mesías. Humanidad y divinidad unida en esta genealogía. Ahora, por último,
Una tercera aclaración y final de la genealogía de Jesucristo. Esta genealogía establece que aunque Jesús procedía de un linaje humano, nunca heredó la naturaleza humana pecaminosa de un hombre. Nunca. Esta genealogía establece que Jesús no heredó su naturaleza humana de un hombre, sino que la heredó de una mujer. Si la hubiese heredado de un hombre, tendría naturaleza pecaminosa. Pero esta genealogía prueba que Jesús nunca heredó su naturaleza humana de un hombre, sino que la heredó de una mujer. ¿Qué importante es esto? Bueno, haber tenido un padre humano habría anulado la filiación con Dios. Ya no sería hijo de Dios. No podría haberse llamado hijo de Dios. Sería el hijo de José. Y el hijo de Dios Altísimo al mismo tiempo sería una improbabilidad. En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios, porque nunca fue hijo de José, no nació de José. En Juan 5:18 dice respecto a esto: por esto los judíos, Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que tener un padre humano le habría heredado su naturaleza pecaminosa. Y si hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa, no hubiera podido ser el sacrificio perfecto para poder perdonar nuestros pecados. Si Jesucristo hubiera tenido una naturaleza pecaminosa, habría muerto solamente por sí mismo, nada más, pero no por todos nosotros. En primera de Pedro 1:18-20 dice lo siguiente a este respecto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, la herencia de nuestros padres, esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Así que recibimos el rescate por un cordero sin mancha y sin contaminación. De haber tenido un padre humano, no hubiera sido el cordero y el sacrificio perfecto para rescatarnos a todos nosotros. Pero haber nacido de una mujer virgen hizo posible la encarnación del Dios mismo. Así que la milagrosa concepción de Jesús fue el instrumento para la encarnación, para que el Cristo preexistente, el Dios eterno, tomara forma humana. Es importante notar, hermanos, que el nacimiento virginal de Cristo fue un evento único e irrepetible, en el que el Cristo eterno nunca estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria para habitar en toda plenitud como Dios quiso en un cuerpo humano. Y bien declara la palabra de Dios que esta es una verdad establecida que es imposible de entenderla. No la podemos entender. Debemos aceptarla por fe. Está declarada, la aceptamos por fe. Dice 1 Timoteo 3:16 a este respecto. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es grande el misterio, no lo podemos entender. Pues aunque es revelado al corazón del creyente, para el hombre natural está escondido y es incomprensible. Así que, hermanos, de aquí podemos inferir lo siguiente. Esta genealogía establece que la naturaleza humana de Jesús, perfecta humana de Jesús, provino de su madre y no de un padre humano, sino de su madre. Siendo fecundado por el Espíritu Santo en el vientre de María, obtuvo su naturaleza humana de una mujer. Esto es importante porque esto es lo que aclara la genealogía de Jesucristo. Cristo no tuvo una genealogía por parte de sus padres, de un padre humano, sino por parte de su madre. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno,
Pues hay que entender lo siguiente, hermanos, y esto solamente es inferir. De aquí podemos inferir. Y aun cuando algunos podrían acusarnos de que esta es una simple lógica humana, no estoy usando la lógica para derivar una verdad bíblica. Estoy usando la lógica para razonar lo que la Biblia nos presenta claramente. ¿Qué es claro? Cristo era verdaderamente humano. Cristo nunca pecó. Todos los hombres tienen pecado porque heredan de parte de sus padres la naturaleza humana pecaminosa. Entonces, ¿por qué Cristo nunca tuvo una naturaleza pecaminosa si tuvo un cuerpo humano? Porque su cuerpo humano no lo heredó de la naturaleza de un padre humano, sino de una mujer humana. ¿Y cuál es la inferencia? Bueno, la inferencia es esta. La naturaleza pecaminosa del pecado se transmite por el hombre. La naturaleza pecaminosa del pecado se transmite por el hombre. Por eso es que Dios hizo culpable a Adán y no a Eva cuando pecó. ¿Quién fue el primer ser humano en pecar, hermanos? ¿Quién fue el primer ser humano en pecar? Eva, una mujer. Pero Dios no trajo juicio a Eva, se lo trajo a Adán. Porque cuando ésta fue y le dio de comer a Adán, entonces Dios trajo sobre ellos juicio por haber comido a Adán. Ahora, en segundo lugar, cuando Eva comió del árbol, no le fueron abiertos sus ojos. Ella no observó ni miró todo de manera diferente. Simplemente dijo, esto es bueno para comer, también se lo daré a mi esposo. Pero cuando fue y se lo comió, ahora sí, cuando comió Adán de este árbol prohibido, les fueron abiertos los ojos a ambos. Y miraron que estaban desnudos. No es que antes los tuvieran cerrados en un sentido o se miraran. Simplemente es que hubo ahí un énfasis muy importante en el sentido espiritual. Se corrompieron. Y ahora lo que Dios había creado santo, para ellos era pecaminoso. Así que entonces, Adán cuando come, le son abiertos los ojos. Y debemos recordar además que cuando Eva comió no sucedió lo mismo que cuando Adán comió el árbol. Esta es la razón también por qué la naturaleza humana de Jesús no contenía la naturaleza pecaminosa, porque no la obtuvo de un hombre, la obtuvo de su madre. Ahora, ¿a quién se le hace responsable y por quién entró el pecado al mundo, hermanos? ¿Por un hombre o por una mujer? Dice Romanos 5:12. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. Así que podemos inferir, porque la Biblia no es explícita en esto, ni lo aclara, pero hay evidencias. Podemos inferir que la naturaleza pecaminosa se transmite por el hombre. ¿Por qué Jesús no tuvo naturaleza pecaminosa? Porque Él no nació de hombre, nació de mujer únicamente y únicamente. Así que, hermanos, deberíamos gozarnos con el nacimiento de Cristo, porque Cristo, naciendo, hermanos, como verdadero hombre y siendo verdadero Dios, hizo posible nuestra redención. Hizo posible que el justo muriera por los injustos. Y al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, castigándolo por nuestro pecado. Jesucristo, verdadero hombre, su genealogía prueba que fue verdadero hombre, con derecho al reino, legal, con un cuerpo humano real, pero sin pecado, sin pecado. Que Dios nos ayude siempre, hermanos, a valorar su palabra y las evidencias que nos dan de lo que creemos. Esto sustenta nuestra salvación, porque si Cristo murió por nosotros, entonces somos realmente rescatados, redimidos y salvados por Jesucristo, el verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana una vez más venimos delante de ti para regocijarnos por el nacimiento de Cristo. Aun cuando muchos piensan, Señor, que lo más importante simplemente es que Cristo nació y no todo lo que esto encierra, tu palabra es tan clara al mencionarnos detalles y muchos detalles para que nosotros podamos
ir a este tesoro y sacar de él cosas nuevas que sustenten nuestra fe, que sustenten lo que creemos, Señor. Gracias, porque es a través de tu palabra un libro espiritual que contiene relatos humanos y fue escrito con palabras y lenguaje humano. Podemos, Señor, también reconocer las cosas espirituales y las cosas de este mundo. Y Señor, gracias, porque es a través de tu palabra que podemos atesorar, observar más claramente quién era Jesús. Señor, no nos permitas perdernos en la fiesta, en todo lo que esto encierra. Señor, no nos permitas perdernos en eso y tener tantas premuras y preocupaciones por celebrar un día en específico, la venida de Jesucristo y su nacimiento. Señor, no nos permitas perdernos en eso sin entender realmente quién es Jesús. Verdadero hombre, sin pecado, nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo, a quien debemos imitar y buscar ser siempre como Jesucristo. Ayúdanos, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te glorificamos. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana para culminar.